Hoy hablamos de restricción del crecimiento intrauterino. Esta, al ser una patología vinculada a factores asociados a estilos de vida, factores nutricionales, educativos, acceso de la salud, estrés crónico y patologías obstétricas, tenemos que considerarla como un problema de salud pública. En la definición del RCIU, este es un crecimiento fetal menor al esperado para la edad gestacional, a causa de una interferencia en el potencial genético heredado de los progenitores de este feto. ¿Qué importancia tiene la restricción del crecimiento intrauterino? Sí, tiene una frecuencia del 8 al 12% de los nacimientos, por lo tanto es un problema prevalente. Tiene como consecuencias en la salud del recién nacido el niño la hipotermia, la hipoglucemia, la enteritis microtesante e infecciones. ¿Sí? Quiere decir que tenemos más predisposición a cualquiera de estas patologías. Tenemos un riesgo de asfixia intraparto 7 veces mayor a la población general y una mortalidad perinatal 8 veces mayor. También tenemos que considerar que el bajo peso al nacer en general es un riesgo para toda la vida y ya lo vamos a ver enseguida, porque el RCIU también tiene consecuencias a largo plazo, como alteraciones en el desarrollo neurológico, intelectual y ponderal de ese niño. El pronóstico es desigual y está definido muchas veces por los estímulos que recibe ese niño posteriormente. ¿Sí? Y también conforme las causas que lo provocaron, el grado de compromiso y rehabilitación que tuvo oportunidad. Tiene mayor riesgo de obesidad con insulinoresistencia, diabetes de tipo 2, hipertensión arterial, accidente cerebrovascular y subfertilidad en ambos sexos. Por eso planteamos que el bajo peso al nacer es un riesgo para toda la vida. Sí. Esto que les voy a presentar ahora es un estudio, ¿sí? Un estudio que ha demostrado lo siguiente. Las mujeres con peor condición socioeconómica presentan concentraciones más altas de cortisol durante el embarazo y dan a luz a lactantes con mayores concentraciones de esta hormona al estrés. Los lactantes que tuvieron una respuesta de cortisol más intensa al estrés de la vacunación, ¿sí? Todos estos lactantes tuvieron una respuesta al cortisol más intensa al estrés de la vacunación. Y tales cambios se han relacionado con diferencias en la cognición, el temperamento y la salud física. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Las desigualdades de la salud, ¿sí?, se pueden heredar a través de las generaciones? Tomando en cuenta este estudio del 2014. Por eso también nos planteamos que el bajo peso al nacer es un riesgo para toda la vida. Estos conceptos de peso y talla tenemos que llevarlos a algunos parámetros que podamos entender. Hay un estudio muy interesante internacional que nos da una idea, ¿sí?, para niñas y para niños con respecto a cuáles son los valores, ¿sí? Estos son en percentil 3 y en percentil 95 en cuanto a peso al nacimiento en niñas y peso al nacimiento en varones. ¿Sí? Y en este caso está la talla. ¿Sí? Estos son los parámetros más conocidos, estos son los que se infieren con respecto a estos conocidos. ¿Sí? Esto es un estudio internacional. Ahora, en la República Argentina se han hecho también, Urquía ha hecho un estudio muy interesante en el cual ha trazado estas curvas de peso al nacer. Fíjese, percentil 97 y percentil 3. ¿Sí? Como todo es para niñas y para varones. Peso al nacer. Como todos estos valores son difíciles de aprenderse de memoria, tenemos que tomar en cuenta los parámetros habituales en el cual el percentil 10, que es el más utilizado por lo menos en obstetricia, está alrededor de 2,5 kg a las 37 semanas, que es el parámetro que marcamos, ¿sí?, como el peso aceptado mínimo para el término, y el valor de 4 kilos como para el percentil 90. ¿Sí? Vamos entendiendo entonces, estos son los parámetros de aceptado de bajo riesgo para niñas y para varones en promedio, ¿no es cierto? Pero vamos a manejarnos ahora con patrones que podamos nosotros comprender. Veamos cuáles son. Fíjense, hay esquemas prácticos que puede servir al médico general para la antropometría fetal, ¿sí?,
o hasta el recién nacido. La regla de Zeus que se aplica a peso fetal y la regla de Hasse que se aplica a talla. Ya vamos a ver cómo se construye, son muy sencillas y vamos viendo. La regla de Zeus se maneja con meses calendarios, sí, peso. Fíjense, al quinto mes, ¿sí?, se calcula alrededor de 500 gramos. ¿Sí? Acuérdense que todo lo que sea menos de 500 gramos se considera aborto y de 500 gramos para arriba, hasta 500 gramos aborto y por encima de 500 gramos puede ser parto inmaturo, parto prematuro, etc. Esta es la correlación que está con las semanas aproximadas. Pero vemos que para el siguiente mes, al sexto mes, duplica el peso. ¿Sí? Y a partir de este sexto mes calendario, atento, que esto es mes calendario, va a ir aumentando 700 gramos cada mes. Y así vemos como al séptimo mes va a ser este peso más 700 gramos, sería 1,7 kg, ¿sí? Sigue con 700 gramos de aumento cada mes, siempre mes calendario, 2.400 para el octavo. Estas son las semanas, acá vemos las semanas al costado y abajo, ¿sí? Y por último, el noveno mes tenemos un valor promedio de 3,1 kg. Obviamente que estos son esquemas, como ves acá, esquemas para orientarnos, no son valores fijos. En cuanto a la regla de Hasse, se maneja con meses de luna que tienen 4 semanas y se maneja con la talla fetal. Entonces, al quinto mes de luna, que serían 4 semanas, acuérdense, 5 por 4, 20 semanas, ¿sí? La talla fetal que le corresponde es 25 centímetros. Y así vamos haciendo la sucesión de estos valores para poder entender que el peso, la talla promedio al término, las 40 semanas, que serían 10 meses de luna, es alrededor de 50 centímetros. Esto es una regla práctica que es bastante útil para poder orientarnos en cuanto a peso y talla fetal. Sigamos adelante. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Esto es donde vamos a poner mucho hincapié. Voy a dar rápido, ustedes van a tener después tiempo para leerlos con mayor precisión. Están los preconcepcionales, ¿sí? No los voy a leer a todos por una cuestión de tiempo, ¿sí? Ustedes los van a ir repasando. Los que ocurren durante el embarazo, tengamos en cuenta todo esto, léanlo, ¿sí? Los que ocurren en relación a comportamientos como tabaco, alcohol, cafeína, etc. ¿Sí? Y los ambientales. La falta de control prenatal se considera un elemento ambiental, el estrés y la altitud. Todos estos elementos los tenemos que conocer muy bien. Todos van a interferir en la circulación fetal o en el pasaje transplacentario o la llegada de oxígeno de sangre desde la madre al hijo. Muy bien. Hay una división muy práctica relacionada a las 34 semanas. ¿Por qué? Porque se considera que todo lo que esté antes de las 34 semanas será una restricción de crecimiento precoz y está relacionado a causas intrínsecas fetales, genéticas, cromosomas infecciosos y también la hipertensión arterial. ¿Sí? La frecuencia del RCIU precoz es del 30%. Y el mayor problema acá, como se trata de fetos de baja edad gestacional, es monitorear su estado de salud. En general, hay un alto grado de insuficiencia placentaria, pero al haber una hipoxia franca de larga data, hay una adaptación cardiovascular sistémica todavía en este tiempo. El feto en general es inmaduro con tolerancia, ¿sí?, a la hipoxia alta, ¿sí?, que es lo que sigue su historia natural, esa tolerancia a la hipoxia. ¿Sí? Es de baja prevalencia, pero con alta mortalidad y morbilidad a largo plazo. En cuanto al residuo tardío, en la mayoría de los casos está más emparentado a la preeclampsia. ¿Sí? El problema es diagnosticarlo. Muchas veces la presencia del RCU, la preeclampsia es más fácil de diagnosticar. Hay bajo grado de insuficiencia placentaria, una hipoxia moderada con adaptación cardiovascular central. El feto en general está maduro, dado que está por encima de las 34 semanas, pero hay una baja tolerancia a la hipoxia. ¿Sí? La baja mortalidad está en relación a que aparece justamente más tarde, pero hay hay una prevalencia mayor de feto muerto, intraútero y una alta morbilidad neurológica. Muy bien, tomando en cuenta estos factores, tenemos que definir las conductas. Las conductas para todos los casos va a depender del momento en que lo encontramos, pero siempre para todos los casos va a hacerse un tratamiento de la patología de base con reposo, dieta adecuada a cada caso y la eliminación de todos los factores tóxicos. Después lo vamos a dividir, ¿sí?, en
las edades gestacionales. En menor de 28 semanas, de 28 a 34 semanas, 6 días, y de 35 semanas adelante. El control de crecimiento se hará en todos los casos, sí, en los menores de 28 semanas, con ecografía cada 2 semanas, y se hará estimulación de la maduración pulmonar fetal desde las 26 semanas. Sí, a las 28 o 34 semanas también se hará estimulación de la maduración pulmonar fetal, control de crecimiento y vitalidad fetal con ecografía bidimensional, ecografía Doppler, cardiotocograma anteparto sin agresión y el perfil biofísico. ¿Sí? Cuando se diagnostique detención del crecimiento fetal o daño severo de la salud fetal, se definirá el tratamiento, el nacimiento. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si no ocurre esta detención de crecimiento ni daño, se seguirá controlando como acabo de mencionar recién. Cuando se decide el nacimiento, la vía va a ser conforme al estado obstétrico y la vitalidad fetal. Por encima de 35 semanas, 35 o más, siempre se va a definir el nacimiento. Esta es la síntesis y para poner en práctica lo que el médico general debe hacer, ¿sí? Vamos a ver el caso de Rita Concepción y Balouset, que está basado en un caso real que se ocurrió hace algunos años y debe resolverse en el próximo Ateneo y llevar su material al Ateneo para exponerlo. La tarea es escribir en línea de puntos o desarrollarlo, lo vamos a ver en modo Ateneo, aquello que corresponda de acuerdo a cada momento y situación planteada. La amenorrea, los factores de riesgo detectados y conforme los factores de riesgo, las indicaciones para la prevención de patologías asociadas, su diagnóstico del caso en cada momento de la asistencia, su conducta, las indicaciones para la corrección de patologías cuando corresponda a nivel de complejidad al médico general. No vamos a ver todo el desarrollo del caso de Rita, ¿sí? Yo le estoy mostrando nada más los puntos básicos y esenciales, ¿sí? Cómo lo vamos a ir encarando en el aula virtual, ¿sí? Están todos los componentes de este caso para que ustedes lo evalúen y hagan el análisis pormenorizado de ello y los presentemos en el próximo Ateneo. ¿Sí? Sabemos que la restricción de crecimiento, la solución no está en nuestras manos, ¿sí? Porque está emparentado a muchos problemas sociales. Por eso es un problema de salud pública, pero tenemos nuestras manos para ayudar a resolverlos. Estos son niños que han pasado por una restricción de crecimiento intrauterino y después afortunadamente muy bien. Nos vemos en el Ateneo.